Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a determinar qué tipo de indeterminación se genera en cada función, si es que se genera indeterminación. Si no se genera indeterminación, ponemos no existe riesgo de indeterminación. Si hubiera riesgo de alguna indeterminación, pues colocamos existe riesgo de esta indeterminación por esto. ¿Ya? ¿Cómo justificamos qué tipo de riesgo existe? Lo justificamos con esta tabla. ¿Recuerdan? ¿Cómo reconocemos? Tenemos que ahorita con ese ejercicio reconocer qué tipo de riesgo de indeterminación hay. Recuerden, si la variable está en el denominador, hay riesgo de división entre cero. Si la variable está dentro de raíz par, hay riesgo de raíz par de negativo. Si la variable x está dentro del logaritmo, hay riesgo de logaritmo no positivo. ¿Ya? A ver, ¿quién se anima? La primera función. ¿O existe algún riesgo de Sí, indeterminación? Lisa dice la primera y no existe ningún riesgo, No existe. ¿Por qué? porque no tiene denominador que tenga cero, No hay tampoco tiene. variable en el denominador. ¿Ve? Ujú. Pues, ¿qué más? Eh, Eso nomás y es una lineal pues, sencillita ya. Es una ecuación lineal. No existe ningún riesgo de indeterminación. Entonces colocan así. En ese primer ejercicio no hay ningún riesgo de indeterminación. En el segundo, ¿hay algún riesgo de indeterminación? No hay tampoco, Liz, ¿Por porque qué? porque la variable se encuentra en el numerador. Ya, exacto. No está en el denominador, tampoco está dentro de una raíz par y menos dentro de un logaritmo. No hay ninguno de los tres riesgos. Entonces nosotros decimos, no existe ningún riesgo de indeterminación. ¿Ya? La siguiente, ¿existe algún riesgo de indeterminación? En esta No tercera existe función. tampoco. No, Liz. Pero aquí hay una fracción. Pero la variable está en el numerador. Ya, la variable no está en el denominador. Si la variable apareciera en el denominador, ahí sí habría riesgo por lo menos de división entre cero, pero no hay variable en el denominador, así que no nos preocupamos y decimos no existe ningún riesgo de indeterminación. Acá, en esta cuarta función, ¿existe algún riesgo de indeterminación, jóvenes? Sí, dicen porque la variable se encuentra en el denominador. Sí. Eh, Entonces aquí colocamos existe riesgo. ¿Qué riesgo? De división entre cero. De cero con. ¿Por qué? La variable que me dijeron. ¿Cómo nos damos cuenta que existe riesgo de división entre cero? Porque la variable está en el denominador. Denominador. Listo. Ahora acá, en la quinta función, ¿existe algún riesgo? No, ¿Por qué? porque la variable no está dentro del logaritmo ni tampoco hay denominador. Y menos en raíz, porque no hay ni raíz. Entonces no existe ningún riesgo de indeterminación para la quinta función. Para la sexta, jóvenes, ¿existe algún riesgo? 3 por raíz cuadrada de 5x menos 7. Corre el riesgo de la raíz parte negativa. De la raíz par. Ya. ¿Existe riesgo entonces de qué? ¿Riesgo de qué? De la raíz par Raíz par de qué cosa. del negativo. ¿Por qué existe ese riesgo? Porque la variable se encuentra dentro de la raíz par. Y la Tipo de raíz se encuentra dentro de raíz par.
Por esa razón, existe el riesgo de raíz par de negativo, porque en algún momento X va a provocar que lo que está dentro de la raíz par se vuelva negativo. Por ejemplo, los números menores que 7 quintos, los que están a la izquierda de 7 quintos, nos va a dar un número negativo. 7 quintos por 5 es menos 7. Eso es 7 menos 7, 0. Raíz de 0 existe. Pero los menores que 7 quintos, por ejemplo, 6 quintos va a ser 6 menos 7 menos 1. Raíz de menos 1 ya es imaginario. Entonces, para esos valores ya no va a existir esta función. ¿Listo? Esta de aquí abajo, jóvenes, la 7. No existe riesgo, le dicen, porque la variable está fuera de la raíz. Existe una raíz, pero la variable está afuera, así que no nos asustamos. Primero podemos ver la raíz, preocuparnos un poco, luego vemos con más calma. La variable no está dentro de esta raíz par, así que no hay ningún problema, no existe ningún riesgo. La octava función, Tampoco No existe existe riesgo porque la la raíz raíz no es par. porque si bien la variable está dentro de la raíz, esta raíz es impar. Esa raíz es impar. Y de las raíces impares existen de los números positivos y de los números negativos, así que no hay riesgo. ¿Ya? ¿Cuándo hay riesgo? Cuando la variable está dentro de raíz par. Aquí, dentro de raíz impar, no hay ningún problema. ¿Ya? En este ejercicio, jóvenes, en el 9, ¿habrá riesgo de algo? Hay un logaritmo. que es una variable. No, a ver, en la calculadora tienen el número e elevado a x, pongan e elevado a 1 y les va a dar el valor del número e. A ver, hagan. Entonces le dicen, si eso tiene, Entonces no hay no habría riesgo, entonces le dicen, porque tendría que estar la variable dentro del logaritmo para que haya riesgo. Ya, pero por ahí es negativo. Vean cuánto vale e para que aprendan ahorita. E vale aproximadamente 2,71 y es positivo. Aquí positivo por positivo, el interior del logaritmo es positivo, por lo tanto no hay ningún problema. Si aquí hubiera sido menos 2 por e, ¿creen que hubiera habido algún riesgo? No le dicen porque si E vale 2 puntos o más, digamos, Si aquí entonces, hubiera sido menos 2 y le por, pone el signo de la cantidad mayor. no, 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 menos, por sí, sí. menos no por más. pasa por Sí, si, Ahora está bien, a ver, si fuese negativo, le dicen sí hubiese riesgo, ya. porque se multiplican los signos y menos por más es menos. Exacto. Ahora, si hubiera sido menos por más, hubiera sido menos. Logaritmo de un negativo, ¿qué es? ¿Qué dijimos que es logaritmo de un negativo? Un cuadro grande es menos infinito o indeterminado. Joven, logaritmo de menos infinito, ¿cuánto es? Logaritmo de menos infinito, ¿cuánto es? Logaritmo de menos infinito es indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, indeterminado, es decir, algo que no conocemos por cualquier número, va a seguir siendo algo que no conocemos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Si aquí dentro del logaritmo fuera negativo siempre, entonces no existiría la función, porque indeterminado por cualquier valor de x siempre va a ser indeterminado. Eso tengan cuidado. En este caso es positivo, así que el logaritmo de un número positivo existe, por 5x siempre va a existir esta función. La de acá abajo existirá.
No, Lisa, porque la variable está dentro del Ya, ¿existe o no logaritmo. existe riesgo? No, no escuché bien. ¿Existe o no existe riesgo de indeterminación acá? ¿Existe riesgo, Lisa? Ya, no escuché bien. ¿Existe riesgo de qué? ¿Qué riesgo existe? ¿Qué riesgo existe, jóvenes? De un logaritmo no positivo. Exacto. Existe riesgo del logaritmo de no positivo. Es decir, de algo que sea cero o algo que sea negativo. Esos son los no positivos. Entonces, existe ese riesgo. ¿Por qué? Porque la variable está dentro del logaritmo. ¿Ya? Entonces, ¿todos sacaron así o alguien se equivocó en algo? Sí, Lisa. ¿Todos hicieron así? ¿O algunos recién ahorita están viendo el ejercicio? Su silencio me afirma que calla autor. Muchos no han hecho. Tienen que hacer los ejercicios para aprender. ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a aplicar todo esto porque vamos a establecer el dominio y la imagen de funciones desde cero. Les voy a enseñar ahora un segundo método para hallar la inversa. Primero vamos a hallar el dominio, luego vamos a hallar la imagen y la inversa al mismo tiempo. Después vamos a evaluar la función y finalmente vamos a graficar. Así que con esto ya hemos visto cómo se hallan las funciones inversas de todas las funciones. Hemos visto los procedimientos para despejar la variable cuando está dentro de un logaritmo. ¿Qué hacemos cuando la variable está dentro del logaritmo y queremos despejarla, jóvenes? Tenemos que igualar el interior del logaritmo. ¿Ah? Primero, para despejar la variable, tenemos que dejar el logaritmo de esa variable solito en el miembro izquierdo. Luego, a ambos miembros elevamos a la base del logaritmo para que se elimine el logaritmo y la variable baje a la superficie. ¿Ya? Después resolvemos. Si la variable estuviera en un exponente, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo despejamos la variable si está arriba de un número? Le aplicamos la base del logaritmo para que el logaritmo se elimine con esa base. Y así el exponente baja a nuestro nivel del suelo. ¿Qué pasa si la variable está dentro de raíz? ¿Cómo la despejamos? Primero dejamos la raíz donde está la variable en el miembro izquierdo, elevamos ambos miembros al lado de la raíz, se simplifica la raíz y luego ya continuamos. ¿Cómo despejamos cuando la variable está en el denominador? Pasamos todo, sacamos una sola fracción y el denominador, todo el denominador lo pasamos a multiplicar. Y después despejamos la variable. Entonces ya hemos visto un primer vistazo. Repasen cómo hemos hallado las funciones inversas, porque a partir de ahora lo vamos a aplicar, pero más rápido. Yo me he tardado, he demorado, porque he querido que recuerden bien lo de colegio. Algunos no lo han visto nunca, así que ya lo hemos visto ahora. A partir de ahora lo vamos a aplicar bastante. Por eso necesito que repasen y vayan estudiando lo que hacemos. ¿Pudieron hacer su cuadro sinóptico, su mapa conceptual del cuadro anterior? Voy a habilitar para que me lo manden hoy a Moodle. ¿Listo? Hoy van a cargar el mapa conceptual del cuadro anterior de los riesgos de indeterminación. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Si es necesario, saquen de captura de pantalla porque voy a borrar todas estas anotaciones y vamos ya a analizar funciones. Es decir, vamos a determinar cuál es el dominio, cuál es la imagen, cuál es la inversa, cuál es la tabla y cuál es la gráfica de una función. ¿Qué significa si existe algún riesgo de indeterminación? Hemos dicho, lo retiramos a un número si provoca división entre cero. Entonces les voy a enseñar a retirar ese número de la gráfica de la función y de una tabla. Si existe riesgo de raíz par de negativo, solo tomamos lo que el interior de la raíz par es positivo. Entonces les voy a enseñar qué significa eso.
hallamos una inecuación, una desigualdad, entonces les voy a enseñar cómo se representa eso en la gráfica y qué valores son los que tenemos que utilizar, porque hay algunos valores que no vamos a poder graficar. Por ejemplo, cuando x vale menos uno por 5 menos 5 menos 7 menos 12 raíz de menos 12 no existe. Entonces yo les voy a enseñar ahora qué valores sí podemos usar para que exista la función. Ya le han sacado la captura, entonces borro y proseguimos. Continuemos. Vamos a ver funciones. El procedimiento para analizar funciones es el siguiente. Primero, para hallar el dominio, analizamos la variable independiente x. Es decir, la función tal como está, esta función tal como está, vemos si existe alguno de los tres riesgos. Eso es analizar. Y está solita en la izquierda y x está mezclada en la derecha. Y analizamos. Eso significa analizar x. Ver si x va a provocar alguna indeterminación cuando su valor, como varía de la variable x, como cambia, por eso se llama variable, en algún momento puede provocar números negativos, entonces no va a haber raíz par. En algún momento va a provocar cero o números negativos, no va a haber logaritmo de esos valores. En algún momento x, cuando valga 3 menos 3, 0, va a provocar división entre 0. Entonces, eso es analizar, es identificar si existe algún riesgo y luego aplicar este procedimiento que les he enseñado para evitar esos riesgos. Es decir, vamos a restringir el dominio. Vamos a decir, el dominio no va a ser todos los números reales. Si existe un riesgo, no van a poder ser todos. Si existe el riesgo de división entre 0, va a ser todos los reales menos el numerito que provoca la división entre 0. Si existe riesgo de raíz par de negativo, entonces va a ser solo un intervalo, una inecuación, una desigualdad. X mayor que un número, X mayor o igual que un número, o X menor que un número. Solo para esos valores va a existir la función. Y algo similar para el logaritmo. Solo que en el logaritmo, en lugar de decir mayor o igual, va a decir mayor. O al despejar puede que se dé la vuelta y diga menor. Ya, pero solo un grupo de números, una parte de los números reales van a poder ser la solución. ¿Ya? Entonces, veamos ese procedimiento. Estábamos diciendo, para hallar el dominio, para restringir el dominio, vamos a analizar la variable x. Y ahí lo que se analiza es, teniendo la función despejada y igual a una función, es decir, igual a una expresión donde hay x, analizamos el lado derecho, analizamos esta parte que estoy mostrando de rojo. Y ahí buscamos si existe algún riesgo de indeterminación. Y hay dos opciones. Miren, en este ejercicio, en el 1, 2, 3, ¿había algún riesgo de indeterminación, jóvenes? No, le dicen. En la 5, Sí, en sí. la 5, No, no había. en la 7, en la 9. No, no. Ya, va a haber algunos casos en los que no va a haber ningún riesgo de indeterminación. Para esos casos, si no hay ningún riesgo, decimos el dominio de la función son todos los números reales. ¿Ya? Si no hay ningún riesgo, si analizamos el lado derecho cuando y está despejadita y en el lado derecho solo hay términos que tengan x o términos independientes, si no hay ningún riesgo, el dominio de la función son todos los números reales. Ah, pero si existiese algún riesgo, aplicamos ese procedimiento que les mostré para evitar riesgo de indeterminación. Eso lo que nos va a provocar es que restringamos el dominio. Ya no van a ser todos los números reales, sino una parte. ¿Ya? Después de que hayamos encontrado el dominio, lo que hacemos es hallar la imagen. Hallamos para qué valores va a existir y. Y para hacer eso, hacemos el procedimiento similar a lo que es hallar la función inversa. Tenemos que analizar y. Para analizar y, jóvenes, tenemos que despejar x. Nuestra función inicialmente va a decir y igual a una función de x y nos va a decir f de x igual a una ecuación. Entonces, es fácil ahí analizar x porque está en el miembro derecho. Pero para analizar y, primero tenemos que llevar la x solita al miembro izquierdo
e Y a la derecha. Entonces tenemos que despejar X para hallar la imagen. Vamos a tener X igual a una función de Y. En el lado derecho solo va a haber Y. Una vez que hayamos despejado X y en el lado derecho tengamos a Y, lo que hacemos es ver si existe alguno de los tres riesgos de indeterminación. Si se analiza X igual a f de Y, cuando esté X despejada, del lado derecho solo va a haber Y, ¿no? Y se analiza a Y. Se analiza Y en el lado derecho a ver si Y provoca algún riesgo de indeterminación. Si provocara algún riesgo, entonces aplicamos el procedimiento para hallar. Si no hay ningún riesgo, la imagen son todos los números reales. Si hay algún riesgo, aplicamos ese procedimiento para evitar la indeterminación y así ya vamos a saber cuál es el conjunto imagen. ¿Ya? Cuando analizamos X, hallamos lo mismo. Cuando analizamos Y, despejamos X, en el lado derecho está Y, lo que hacemos es restringir o hallar la imagen de la función. Ahora miren, aquí lo que hemos hecho es despejar Y. Tenemos X igual a una función de Y. Entonces, si nosotros queremos hallar la función inversa, lo único que hacemos es decir, ahora hemos despejado X, es como si hubiéramos cambiado, ¿no? Reemplazado valores en lugar de X, ponemos Y, en lugar de Y ponemos X, despejamos la de Y, tenemos del lado izquierdo. Entonces, nosotros cuando hallemos, para buscar la imagen, cuando hallemos X igual a una función de Y, si queremos escribir la función inversa, solo decimos, en lugar de X, reemplazamos valores y ponemos función inversa de X. Y en lugar de Y, en cada punto que veamos Y, le ponemos X. Y ahí hallamos la función inversa. Terminen de copiarse este procedimiento y los que ya hayan terminado, analícenlo y estudienlo. Les voy a dar 2 minutos y vamos a comenzar ya a aplicarlo para resolver. ¿Ya? Los 2 minutos de pausa, vayan copiando, estudiando este procedimiento. Vayan interpretándolo con sus propias palabras. ¿Listo? Pueden armar el mapa conceptual para aprender. Para todas sus materias, armen mapas conceptuales. Es la forma en la que van a encontrarle significado al texto, a la información. Además que es muy visual, les ayuda a aprender muy rápido. Y cuando quieran repasar, le dan una mirada al mapa y una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Para hacer eso tienen que esforzarse y al esforzarse van a aprender. Y cuando quieran estudiar, le dan una mirada al mapa conceptual y en menos de un minuto ya van a entender o van a recordar cómo se hace. ¿Ya? Un minuto más para que terminen de copiar. Vamos a hacer el mapa conceptual de este procedimiento. Entonces yo me voy a pintar de blanco una parte de esta diapositiva. Los mapas conceptuales son conceptos que van unidos entre sí por algunas otras palabras. ¿Ya? Entonces, la idea principal la colocan en el procedimiento para analizar funciones. Entonces yo voy a copiar un rectangulito de este color. Lo voy a colocar acá. Y voy a colocar análisis de funciones. Ahí está. Análisis. No tienen que comerse las letras. Ya está. Ahora, análisis de funciones consiste en escribirlo. Esta es una línea y yo voy a escribir acá.
consiste ¿en qué cosa? No, no, esa palabra no está aquí. Voy a escribirlo esta parte. Dominio, imagen, lo voy a ir escribiendo y luego vamos a ir armando. ¿Ya? Entonces, para armar el mapa conceptual, primero ya tenemos la idea central. Ahí está. Todavía no lo vamos a enlazar. Voy a colocar ahí dominio. Dominio. Después de otro. Aquí. Después voy a mover. Ya. Vamos a unir ahora. Entonces, por ejemplo, análisis de funciones. Lo que hace es hallar dominio, hallar imagen. Entonces, esta línea va a llamarse hallar. Las líneas tienen nombres. ¿Ya? Las líneas tienen nombres. Análisis de funciones, halla dominio. El análisis de funciones, halla la imagen. Cada uno piensa de distinta forma. ¿Ya? Después, el dominio. El dominio eh, evita indeterminaciones. ¿Sí? Ya. Ahora, el dominio, ¿a qué variable incluye? Variable X. La imagen, variable Y. ¿Ya? Entonces le hacemos sus flechitas. Entonces escribimos abarca, el dominio abarca la variable X. La imagen abarca a la variable Y. ¿Listo? Para hallar el dominio, el procedimiento, el procedimiento.
Déjame ver un poco. Esto nunca sale a la primera, ¿no? Estoy hablando. Vamos a ver. Análisis de funciones. Consiste en restringir, restringir qué cosa, el dominio de imagen. La imagen. Miren, vamos a ir leyendo. Análisis de funciones consiste en restringir el dominio que abarca la variable X. Análisis de funciones también consiste en restringir la imagen que abarca la variable Y. El procedimiento consiste, a ver, restringir el dominio, eh, sigue, sigue el procedimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver. Aquí, bueno. Sigue el procedimiento, ¿ya? Entonces, restringir el dominio sigue el procedimiento. Eh, y primero, analizar la variable o identificar posibles riesgos. Entonces, vamos a escribir ese procedimiento. Dejar la variable. Lo primero que tenemos que hacer es tener despejada la variable que queremos analizar, ¿no es cierto? Entonces decimos, el procedimiento comienza despejando la variable a analizar. Luego, primero o luego segundo, podemos escribir identificar posibles riesgos. Identificar riesgos. Comienza el procedimiento despejando la variable a analizar. Luego identificar riesgos. Después evitar riesgos.
Identificar riesgos, evitar riesgos, ¿ya? Identificar riesgos. El procedimiento para determinar o para restringir el dominio o imagen consiste en evitar riesgos. Evitar riesgos, ¿ya? Entonces, primero despejar la variable, luego identificar riesgos. Si hay riesgo, hay que evitar, ¿cierto? Procedimiento y riesgos. Ahora, ¿qué palabra hay? Si hay algún, si no hay ningún riesgo, preguntarse, entonces, esa. Preguntarse. Vamos a seguir. Preguntarse. ¿Existe riesgo? Entonces, ¿existe riesgo? Lo que hay que hacer es evitar. Evitar, ¿no es cierto? ¿Existe riesgo? A ver, identificar riesgos. Con sus propias palabras lo van a hacer. Los mapas conceptuales nunca van a ser iguales porque cada uno piensa diferente, entiende diferente. Yo, por ejemplo, con mi mapa conceptual puedo entender. eh, Aquí está. Análisis de funciones consiste en restringir el dominio. El dominio abarca la variable x. Restringir el dominio sigue el procedimiento que comienza con despejar la variable de analizar. Luego hay que identificar los riesgos. Identificar riesgos consiste en preguntarse, ¿existe riesgo? Hay que evitar, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, ¿se debe evitar o hay que evitar? Se debe evitar. Se debe evitar el riesgo. Evitar el riesgo, ¿cómo? Aplicando los procedimientos, ¿no es cierto? Evitar el riesgo. No, vamos a hacer esto primero. Vamos a hacer directamente qué riesgos hay y cómo evitarlos. ¿Listo?
riesgo. El riesgo. Existe riesgo de división entre cero. El riesgo es división entre cero. Entonces, ¿qué se debe hacer, jóvenes? El riesgo es división entre cero. Entonces, igualar denominador a cero. Igualar. El denominador. Riesgo de división entre cero. Entonces, denominador. ¿Cómo tiene que ser el denominador, jóvenes? Igual a cero. ¿Cierto? Si hay el otro riesgo. Y el riesgo es raíz par de negativo. O riesgo. El riesgo es raíz par de negativo. Entonces hacemos otro procedimiento. ¿Verdad? Igualar interior a mayor o igual que cero. Vamos a escribir. Aquí estoy también poniendo parte del procedimiento de la tabla anterior que les dije. Es como un mapa, como un esquema, como un cuadro sinóptico, pero con estos cuadritos. Y escribimos aquí, ¿qué va a ser mayor o igual a cero? Interior. El interior de la raíz par tenemos que igualarlo a mayor o igual que cero. Si el riesgo es logaritmo de no positivo, interior del logaritmo igualar a mayor que cero, ¿no? Interior del logaritmo mayor que cero. La flechita. El riesgo es y así. El otro, el riesgo del logaritmo par. Después, eh, el dominio, cuando igualamos, ¿vale? Para restringir el dominio se sigue el procedimiento que comienza en despejar la variable, luego identificar riesgos. Identificar riesgos consiste en preguntarse, ¿existe riesgo? Existe riesgo. Si el riesgo es división entre cero, entonces el denominador igualamos a cero. Si el riesgo es raíz par de negativo, entonces el interior de raíz par lo igualamos a mayor que cero. Después aquí vamos a poner despejar y en este caso el dominio va a ser los reales menos el número que despejemos, ¿no? Entonces traten de armarlo así, de tal manera que entiendan. ¿Ya? Algunos de ustedes los van a hacer más sencillos, más cortitos los mapas conceptuales,
Algunos tal vez lo hagan un poco más largos. Al principio les va a costar un poco más. Entonces lo que tienen que entender es que tienen que unir algunos conceptos, por eso es mapa conceptual, mapa en el que va de un concepto a otro. Estas líneas unen a los conceptos. Esas líneas son palabras como por ejemplo el, las, consiste, está compuesto por, sigue el, algunas palabras que no son tan importantes como comienza, luego, después, ¿ya? Es, son, pueden escribir ese tipo de palabras. Es decir, que se compone o está compuesto o abarca, ¿verdad? Entonces así pueden ir armando su mapa conceptual. Han visto que nos tomó unos 15 minutos armar solo esta parte. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno o les puedo mandar una dirección de internet donde pueden armar mapas conceptuales en computadora y es más fácil. ¿Ya? Y también un tutorial para armar mapas conceptuales, pero ustedes me dijeron que ya habían visto mapas conceptuales en la materia de técnicas de estudio o metodología de investigación, creo, ¿no es cierto? Entonces les pido que vayan haciendo eso no solo para esta materia, sino para todas sus materias, de tal manera que puedan ir aprendiendo cómo aprender, ¿ya? Al armarse mapas conceptuales, no solo para materias teóricas o prácticas, lo que ustedes están haciendo es aprender cómo se aprende. Al armar un mapa conceptual, ustedes van a realizar un aprendizaje significativo. Es decir, todo lo que ya conocían como base lo van a ir enlazando y con este conocimiento nuevo ya van a poder ver en qué lo pueden aplicar o les va a servir, es decir, va a significar algo, va a tener valor para ustedes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta es una idea. Ustedes vayan continuando, hagan con su propio mapa conceptual. Van a ver que al principio cuesta, está bien, está en el primer semestre, el primer año de la universidad. Y cuando terminen la universidad ya van a ser capítulos para armar mapas conceptuales, de tal manera que lo que les den unas 30 páginas de estudio lo pueden armar en un mapa conceptual de una página y van a entender perfectamente. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a terminar con esto de los mapas conceptuales y vamos a ir ya a hacer los ejercicios que les dije. ¿Listo? Vamos a los ejercicios. Eso, acá. Y ya. Ahora sí, voy a borrar este mapa conceptual. Ustedes si quieren sacarle captura. Ya lo borro. Y hacemos ejercicios. ¿Listo? Vamos. Más de media hora para hacer por lo menos uno o dos ejercicios. Ya. Vamos a analizar una función. Miren, esta es una función lineal. Cópiensela, por favor, jóvenes. Y recuerden el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Primero hallamos el dominio. ¿Cómo hallamos el dominio? ¿Alguien me dice? Tal vez eso que hablamos con nuestras propias palabras lo pueden traducir a un mapa conceptual. Primero hallar el dominio. ¿Cómo se halla el dominio? Primero hay que despejar la función. Ya, en este caso nos preguntamos, ¿está despejada? Para hallar el dominio, ¿a quién vamos a estudiar? Las indeterminaciones que X. provoca X o Y. A X. X. Sí, dominio está relacionado con esta variable indeterminada. Entonces tiene que estar despejado Y para que aquí en la derecha tengamos X mezclado con números. Ya está despejado. Entonces, lo primero que vemos que es, lo primero que tenemos que hacer para hallar el dominio es analizar si existe, ¿qué cosa? Riesgo de indeterminación.
Ya, en este caso, ¿existe o no existe riesgo de indeterminación? ¿Existe riesgo o no, jóvenes? No existe, Lisa. La variable no está en el denominador, no hay ninguna fracción. No está dentro de ninguna raíz par, no está dentro de ningún logaritmo, así que no hay ningún riesgo de indeterminación y escribimos así. Y igual a 5x más 7 es nuestra función. Esta E mayúscula invertida hacia la izquierda con esta raya significa no existe riesgo de indeterminación. ¿Recuerdan cuál es el dominio cuando no existe riesgo de indeterminación, jóvenes? Cuando no existe ningún riesgo, ¿cuál es el dominio, jóvenes? Hace dos Los diapositivas. reales. Todos los números reales. Y decimos, si no existe riesgo de indeterminación, decimos, por lo tanto, estos tres puntitos así, que parece un triángulo, sin las líneas, significa por lo tanto. En conclusión, como no existe ningún riesgo, por lo tanto, el dominio de mayúscula de la función es igual a el conjunto de todos los números reales. Así que todos los valores de x van a generar su imagen en Y. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Si no hay riesgo. Sí, Lisa. Muy bien. Ya hemos hallado el dominio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya hemos invertido a x. Ahora, ¿qué hay que hacer? Allá la Ya la imagen. imagen. La imagen. Hallamos la imagen. Y para hallar la imagen, ¿a quién tenemos que analizar? Y. 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 Imagen Y. Imagen Y. Tenemos que analizar a Y. Para analizar Y, tenemos que analizarla a Y, pero en el lado derecho. Para analizar a Y, entonces, la X la despejamos solita en el lado izquierdo e Y va a aparecer en el lado derecho. ¿Me han entendido ese paso, jóvenes? Para analizar Y, lo primero que tenemos que hacer es despejar a X. Es decir, X tenemos que llevarla solita al miembro derecho e Y va a aparecer en el lado, perdón, X la mandamos al lado izquierdo e Y va a aparecer en el lado derecho y ahí analizamos todo lo que está a la derecha, analizamos Y. En esta ecuación, en esta función que está representada analíticamente mediante esta ecuación, para llevar X al miembro izquierdo, ¿cómo lo podemos hacer? Por simetría sería, Lisa. Como ya tiene signo positivo la variable X que queremos llevar a la izquierda, podemos aplicar simetría. Es decir, simetría significa en una igualdad, es lo mismo leer Y igual a 5X más 7, es lo mismo que leer 5X más 7 igual a Y. Entonces aplicamos la simetría y este 5x más 7 se va a ir a la izquierda y el y a la derecha. ¿Ya? Una vez que apliquemos simetría queda así. Queda así. Yo voy a... Entonces, tenemos 5x más 7 igual a y. Les pregunto, ¿ya está despejada x? No. Todavía no. ¿Quién está estorbando? ¿Quién nos El perjudica? más 7. El 5 y el más 7. ¿Primero mando el 5 al otro lado o el más 7? El más 7. El más 7. El más 7, porque 5 está junto, está pegadito. Entonces, primero deshagámonos del que está un poco más lejos, el más 7. ¿Cómo va a pasar el más 7? Con menos. Menos 7. Menos 7. Entonces, existe una propiedad de los números reales que es como la de la simetría que dice, queremos eliminarlo a este 7 del lado izquierdo. ¿Cómo lo eliminamos? Le sumamos su inverso. Si tengo 7 monedas, ¿cuántas monedas puedo sacar de mi bolsillo para que ya no haya ninguna? 7. 7. Entonces le sumo menos 7, pero para que no cambie la desigualdad, para que siga siendo lo mismo, restamos 7 en el izquierdo y restamos 7 en el derecho.
La cuestión es que en el izquierdo va a ser 7 menos 7, desaparece y aparece mágicamente en el lado derecho con signo cambiado. O lo que ustedes han aprendido, aquí está sumando el 7, pasa a restar. ¿Ya? Pasa a restar, es decir, lo agarro acá y digo esta orden. Los términos son los que están compuestos por signo, un coeficiente que multiplica la variable y la variable elevado a exponente. Estos términos en las ecuaciones están separados entre sí por sumas, restas y símbolos de desigualdad. Un término puede pasar al otro lado, lo podemos poner al otro lado del signo de igualdad y a eso se le llama transponer. Los términos se transponen y pasan al otro lado con signo cambiado. ¿Ya? Entonces sumamos menos 7. La orden de sumar ambos números menos 7, o lo que ustedes saben, pasa como menos 7. Una vez que pasó como menos 7, jóvenes, queda de esta manera. Bien, aquí menos 7 lo sumo acá, va a desaparecer, va a aparecer menos 7 al otro lado. Al final de cuentas lo que hemos hecho es eliminar este 7 positivo y apareció en el lado derecho como menos 7. Este paso de acá pueden ahorrárselo, no es necesario. Y directamente decimos, este más 7, damos la orden, sumar menos 7. ¿Sí? El 7 pasa como menos 7. Hasta ahí me interesa que lo hagan así, que lo hagan bien. ¿Ya? El siguiente paso, ¿cuál será, jóvenes? El No me 5 toca. Vas a dividir a los... Hay que dividir entre 5, ¿no es cierto? Tenemos que dejar la variable despejada, significa que tiene que estar solita. Aquí no está solita, está siendo multiplicada por el 5, entonces ese 5, para desaparecerlo, no le vamos a restar menos 5 a ambos miembros, porque si no se volvería 0. Y no se volvería 0, tendríamos que restar menos 5x y ahí ya la hacemos desaparecer a x, pero queremos hallar cuánto vale x solito. Entonces no podemos restar. Cuando está multiplicando hay que dividir. 5 entre 5, ¿cuánto es? 1. 1. 1 por x es x, entonces de esa manera lo eliminamos. Pero ese 5, no vamos a dividir entre 5 a un solo lado de la ecuación, porque ahí ya sería distinto. Entonces hay que dividir ambos miembros entre 5 para que no varíen. Es decir, dividimos entre 5 aquí. 5 entre 5 se simplifica y aquí aparece. O lo que ustedes hacían, aquí está multiplicando el 5, pasa a dividir, aquí está la obra. Este paso tampoco es necesario que lo hagan. Simplemente les estoy explicando lo que ocurre en realidad. No es que el número 5 pasó por voluntad propia de dividir. Nosotros le damos la orden. Y la orden es dividir ambos miembros entre 5. Entonces el 5 pasa a dividir y directamente queda x igual a y menos 7 entre 5. ¿Ya? Ahora sí, está despejada. Está despejada esa variable x y la analizamos. Ahora, está despejada la variable x y decíamos, ¿no? Para hallar la imagen hay que analizar y. Y tiene que estar en el lado derecho. Para analizar y, lo primero que hacemos es despejar x. Hemos despejado x y nos salió esta expresión. Y esta. Hemos despejado x, ¿para qué? Para analizar a y. Hemos despejado esa x para analizar lo que está al lado derecho de la ecuación. Estamos analizando. Aquí vamos a analizar a la variable y para determinar cuál es la imagen. Ahora vemos aquí, ¿existe algún riesgo de indeterminación, jóvenes? No. No. Entonces, no existe ningún riesgo de indeterminación. Decimos que estamos analizando ahora a la variable y. ¿No ven? Y no está en el denominador, y no está dentro de raíz, y no está dentro del logaritmo. No existe ninguna restricción o ningún riesgo para la variable y. Si no hay ningún riesgo, entonces la imagen de la función van a ser todos los números reales. Volvamos. Para hallar la imagen, analizamos y. Analizar y significa despejar x y dejar y solita en la derecha. Cuando ya está y, bueno, no solita, sino con otros números en el lado derecho, analizamos si provoca algún riesgo de indeterminación.
Si la variable y no va a generar ningún riesgo de indeterminación, la imagen va a contener a todos los números reales para y. Entonces, vemos, el dominio son todos los números reales, la imagen son todos los números reales. ¿Ya? Ahora, también tenemos que hallar la función inversa. ¿Cómo hallamos a la inversa? Les dije, una vez que despejemos x igual a una función de y, ya hemos hallado la inversa. Y lo único que hay que hacer entonces lo único que hay que hacer para hallar la función inversa es reemplazar. En lugar de x, coloco, en lugar de esta x, coloco en lugar de esta x, colocamos función y en lugar de cada y, colocamos x. Y ya hallamos la función inversa. ¿Más fácil o más difícil que el método que estábamos viendo? O tal vez ahora estamos matando dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Estamos despejando la variable x para analizar y, para hallar la imagen. Y al despejar x para analizar y, ya hemos hallado lo que es la función inversa. Lo único que hacemos es, en lugar de x, ponemos función inversa de x. En lugar de y, ponemos x. Y esa es la función inversa. Ya hemos matado dos pájaros de un solo tiro. Hemos hallado la imagen y hemos hallado la función. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, dice. Ya. Bueno. Ahora tenemos que graficar. Y para graficar tenemos que armar la tabla. Miren, si el dominio son todos los números reales y la imagen son todos los números reales, nos fijamos acá en el dominio. Si el dominio son todos los números reales, van a escogerlo al 0, a 3 números a la izquierda del 0 y 3 números a la derecha del 0. ¿Ya? Entonces, lo que les digo, para graficar, tenemos que evaluar esta función a la función que nos dieron. Y igual a 5x más 7. Tenemos que evaluarla. ¿Qué es evaluar? Darle valores de x para hallar valores de y. Entonces, vamos a decir, y va a ser igual a 5 por un paréntesis. Y en lugar del paréntesis, en lugar de x, vamos a poner ese paréntesis. Va a ser una cajita mágica, va a ser como nuestra maquinita que funciona y nos saca valores de y. ¿Ya? Les decía, vamos a evaluar para, si el dominio son todos los números reales, ustedes tienen que escogerlo al 0, tienen que escoger 2 o 3 números a la izquierda del 0 y 2 o 3 números a la derecha del 0. ¿Ya? Esa es la recomendación. Si el dominio son todos los números reales, siempre lo escogen al 0, 2 números a la izquierda, es decir, 2 negativos y 2 positivos. Primero el más negativo, luego el que está más cerca del 0, luego el 0, luego los positivos en orden ascendente. ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Qué números voy a escoger para evaluar? ¿Se entendió? Pongan atención, esta es la función más sencilla. Así que estamos viendo cómo se hace el procedimiento. Después vamos evaluando. Evaluar la función significa, tenemos esta tabla, tenemos los valores de x que ya hemos escogido nosotros. Es nuestro ejercicio, nosotros lo vamos a resolver. Tenemos el derecho a escoger nuestros valores. Yo escogí algo. -3, -1, 0, 2 y 4. Lo único que tienen que tener en cuenta es que estén ordenados de forma ascendente desde el más negativo, pasando por el 0 hasta el positivo de mayor valor. Reemplazamos con este x, -3. Este -3 lo coloco acá. Es como si lo pusiera, este -3, miren. El -3 lo coloco en lugar de x en esto. Es nuestra maquinita que va a hacer funcionar. ¿Y dónde ponemos el valor que estamos reemplazando? Acá. Entonces escribo y igual a 5 por paréntesis. Ahí estoy poniendo, ¿verdad? Acá lo estoy colocando. Digo, reemplazar valores de
X igual a menos 3. Aquí está, estos dos puntos significa en la ecuación. Me la copio la ecuación limpiecita, solo que aquí no había número, era un paréntesis vacío. En lugar de X ponemos paréntesis vacío. Y a final de cuentas, no voy a estar llevando aquí, ya tengo la función copiada. Entonces, lo que hago en realidad es reemplazo ese valor de menos 3 acá, en este paréntesis. Aquí meto el valor de menos 3. Ya donde estaba X, ahí coloco el valor de menos 3. Y el resto de la ecuación la copio normal. Solo donde había X, le dejo un paréntesis vacío. Y ahí vamos reemplazando los valores. Entonces, cuando X vale menos 3, Y va a ser el resultado de esto. Menos 3 por 5, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 8. Menos 8. Menos 8 más 7. ¿Cómo que menos 8? Menos 3 por 5. Menos 15. Menos 15. Menos 15 más 7. Menos 8. Menos 8. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Después vamos a ir evaluando. A ver, vamos a ir evaluando. Les voy a mostrar para que lo aprecien ustedes cómo se hace paso por paso. Porque aquí yo, para que sea didáctico, he armado línea por línea, pero ustedes no están viendo cómo estoy escribiendo en cada línea, ¿verdad? Miren, voy a escribir así, para cada paso. Reemplazamos valores, y con azul para ahí. Reemplazamos valores de X igual. Ahora, ¿cuál voy a reemplazar? Menos 1. Miren, voy a ponerle aquí así. Igual a Y igual a 5 por paréntesis más 7. ¿Ya? Y después de eso, ya cuando saque los cálculos, voy a ver cuánto vale de esto. Y así, me copio esto mismo, así vacío, pero que esté bien copiado. Y igual a 5x más 7. Y igual a 5 en lugar de x paréntesis más 7. ¿Ya? Me lo copio. ¿Cuántas veces tengo que evaluar? 1, 2, 3, 4, 5. Ya evalué uno. Lo copio. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces voy a evaluar. Me copio lo mismo. Miren, todito esto no varía para nada. Así que lo pueden copiar 5 veces. ¿Listo? Y lo que van a hacer es ya ir cambiando los valores. Me salgo de ahí y ahora voy a usar. Entonces ahora voy a evaluar para x igual a ¿cuánto? Menos 1. 1. Para x igual a menos 1. ¿Dónde pongo? Ah, aquí tengo que poner menos 1. 1. Listo. A ver, 5 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5 más 7. Menos 2. Menos 5 más 7. Menos 2. 2. 2 nomás, ¿verdad? Muy bien. Y ya puedo ir llenando la tabla aquí. Cuando x vale menos 3, y ¿cuánto vale? Menos 8. Cuando x vale menos 1, y ¿cuánto vale? 2. Cuando x vale 0, no sabemos, pues hay que hacer. Y lo vamos haciendo sin flojera, pero miren, si ustedes ya se armaron así este formato, luego solo tienen que reemplazar y completar los cálculos. Aquí ponemos el 0. Y ahora multiplicamos. 5 por 0. 0. 0 más 7. 7. 7. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo. Cuando x vale 0, y vale 7. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Cuando x vale menos 3, y vale menos 8. Ahí voy llenando yo la tabla. Y aquí arribita voy a escribir, eso es y. ¿Ya? Eso es y, estoy llenando la tabla. Ya, ahora cuando x vale 2, no sé, pero puedo saber ahorita mismo lo voy a saber. 2 y pongo en lugar donde estaba x, le pongo 2. Eso es reemplazar valores, eso es evaluar. Reemplazamos valores de x que nos hemos dado, que nosotros hemos escogido en una tablita, y ahora vamos calculando los valores de y. 2 por 5, jóvenes. 10. 10. 7. 17. Muy bien.
Entonces ya vamos llenando nuestra tabla. Cuando x vale 2, y vale 17. Cuando x vale 4, 4. 4. 5 por 4, 20. más 7, 27. 27. Y aquí ya, ya está. ¿Fácil o difícil evaluar, jóvenes? Fácil. Facilísimo. ¿Cuál es el secreto? Ustedes escriben la ecuación tal como está la del ejercicio. Vuelven a mirar la pantalla, vuelven a mirar lo que les han dado el ejercicio y lo copian. El siguiente paso es, para evaluar la función, yo a esto lo voy a imaginar como una máquina, ¿no es cierto? Donde había x, le voy a poner paréntesis vacío. Luego veo, dominio, son todos los números reales, entonces escojo al 0 al medio, dos números negativos y dos números positivos. El más negativo primero, luego el que se acerca a 0 y luego en orden ascendente los positivos. Después, miren, me escribí la máquina vacía en azul. Aquí. ¿Recuerdan? Lo copié 5 veces. ¿Para qué? Para que luego con otro color, si quieren, le reemplazo los valores de acá. A ver, les voy a mostrar el mapa de acá. Este menos 3 que es con otro color, ¿ya? Este menos 3 lo puse aquí, luego se lo puse aquí y allí el valor que ahora con otro color. El menos 1 lo escribí aquí, después se lo puse aquí y hallamos Y. ¿Y así? El 0 lo puse aquí, ese 0 también lo puse aquí y allí Y. Y así. Ah, perdón. Y después este Y la escribí aquí en la tabla. Este Y2 lo puse aquí. El Y1, el menos 8, lo puse ahí en la tabla. Entonces mentalmente esto ocurrió. Primero armamos la tabla, luego nos copiamos la función. Dijimos X lo pongo en un paréntesis y no voy a escribir ya X. Ese paréntesis vacío va a ser X y lo voy a dejar para que varíe el valor de X. ¿No ve? Como es una variable X, significa que puede variar y hemos hecho variar los valores de X. Imaginariamente o mentalmente esto es lo que ocurrió. Este valor lo reemplazamos. Dice reemplazar valor de X igual a este. Entonces los reemplazamos en la ecuación de la función y hallamos el valor. Gráficamente, visualmente, eso es lo que ocurrió. Voy a borrar esas líneas. No, no, entorpezcan. Pueden hacer de un hito, ¿ya? Ahí pueden hacer. Para darse cuenta. Ahí ya ustedes se dan cuenta qué es lo que ocurrió, ¿no ven? Este valor vino de aquí, donde vino a esta parte del reemplazo de valores, a esta parte de la evaluación, reemplazamos en lugar de X, hallamos Y y ese valor de Y a la tabla. Así se va confeccionando. Luego el menos 1 lo reemplazan sus valores, hallan el valor de Y, colocan a la tabla. ¿Se ha entendido, jóvenes, hasta ahí cómo se va evaluando y llenando la tabla para graficar? Sí, Lisa. Ya. Sí, Lisa. Espero que hayan copiado porque lo voy a borrar ahora sin darles tiempo. Lo borré sin darles tiempo porque yo lo había preparado más bonito con colores. Bueno, ya está. Entonces hemos reemplazado cuando x vale menos 1, vino acá, se puso dentro del paréntesis en lugar de x y hallamos que vale 2. Después el menos 1, no, perdón, el 0, x igual a 0, entonces en lugar de x ponemos 0 y hallamos el valor de y. Cuando x vale 2, lo reemplazamos en lugar de x y hallamos que vale 17 y. Cuando x vale 4, reemplazamos y hallamos que y vale 27. Todos estos valores, ya les dije, los vamos a ir poniendo uno por uno. Yo no lo podía hacer en esta animación para que aparezcan uno por uno, así que aparecen de golpe. Pero hace ratito ya les mostré, ni bien hallan el valor, y ya lo ponen en la tabla. Hallan el valor, lo ponen en la tabla. De esa manera ya hemos hallado la tabla. ¿Qué es esta tabla? Son los pares ordenados x e y que componen a la función. Una función es una relación donde el primer valor nunca se repite y si se repitiese el primer valor x, el segundo también se repetiría porque se trata del mismo valor. Ya en una función, nosotros nos estamos asegurando con el dominio y con la imagen que va a ser una función y va a cumplir con esa propiedad de que el primer
componente de cada par ordenado no se repite. Estos pares ordenados son coordenadas que nosotros podemos representar en la gráfica en el plano cartesiano. El plano cartesiano tiene al eje horizontal, que es el eje X, y al eje vertical, que es el eje Y. Miren, Y igual a f de X. Y puedo poner aquí f de X o puedo poner Y, no importa, porque sabemos que Y es lo mismo que f de X. Aquí tengo que poner X, ahí está el X, y los valores, estos valores de acá, sobre todo esos los marco. X menos 3, aquí está. X menos 1, aquí está. El 0 está ahí. El 2, el 4. Mi tablita se movió un poco a la derecha la gráfica, pero comprendan, ¿ya? Ahora, para X menos 3, ¿cuánto vale Y? Menos 8. Va a estar, va a estar Menos 8. va a haber un puntito ahí abajo, ¿ya? Entonces no lo vemos, pero está ahí abajo el punto. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 2. Cuando X vale 0, Y ¿cuánto vale? Cuando X vale menos 1, Y vale 2. Hemos movido los puntos. Cuando X vale 0, Y vale 7. Cuando X vale 2, Y vale 17. Se movieron a la izquierda. Tiene que estar a la derecha. Y cuando X vale 4, Y vale 27. ¿Ya? La cuestión es que si unimos esos puntos, vamos a obtener una línea recta. Y esa línea recta es nuestra función y igual a 5x más 7. ¿Se ha entendido cómo se hace, jóvenes? Un poquito me fallaron los puntos en la gráfica porque esto no es un paquete para graficar, solo es un PowerPoint para mostrar. ¿Ya? Y se me movieron un poquito los números. Les pido disculpas por eso. Pero también se me ocurre. ¿Qué pasó? Por un momento se puso inestable. Por favor, un momentito. Como adelanto, les voy a dejar esta función para que la vayan analizando ustedes. Y igual a 2x más 5. ¿Ya? Ya saben, hay que hallar el dominio, la imagen, la inversa, la tabla y la gráfica. ¿Listo? Esta función la vamos a analizar el día lunes, a primera hora. Los que lleguen a las 7:30 les voy a proyectar esta para que vayan analizando y así continuamos. ¿Listo, jóvenes? Ahora sí, hay que